Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas en este su canal, Pastor Watson Podcast. Es una gran bendición poder encontrarnos una vez más por este medio. Vamos hoy a compartir un testimonio que será de muchas bendiciones para la vida de cada uno de mis hermanos. Vamos a leer en el Salmo 27, versículo 1 hasta el verso 3. Dice: el Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque en contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Si el Señor es nuestra salvación y el Señor es nuestra luz, el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Padre, te honramos, te adoramos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por asistirnos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estimados hermanos, una vez más vamos a compartir un testimonio con usted, muy importante. Pero antes quisiera recalcarle que la guerra espiritual es real. La guerra espiritual es real. La guerra espiritual no es algo inventado por un pastor, por un cristiano, sino es algo real. Desde que comenzó en el cielo, cuando Satanás se levantó en contra del reino de Dios en los cielos, en el que Miguel le echó fuera a Satanás con sus ángeles caídos. Esta guerra la redacta Apocalipsis 12, el gran dragón que se levantó en el cielo y salió corriendo detrás del hijo de la mujer. Pero Dios ayudó a aquella mujer, no permitió que el gran dragón pudiera acabar con su vida. Eso quiere decir que la lucha del ser humano o del cristiano es una lucha espiritual. Permítame decirle que hay más guerra espiritual que guerra literal. ¿Sabe por qué te lo digo? Porque todas las guerras tienen su origen en lo espiritual. Todas las guerras tienen su origen en lo espiritual. Cuando usted sufre de alguna enfermedad, aparte de que la enfermedad podría ser hereditaria, pero de todo modo tiene su origen en lo espiritual. Cualquier cosa que podría ser de malestar en nuestra vida, no es en lo físico que tenemos que buscar solucionarlo, donde tenemos que buscar la solución en lo espiritual. Problemas de insomnio, problemas emocionales, problemas sentimentales, inestabilidad en el matrimonio, la pobreza, la dificultad de aprender, la dificultad de adaptarse, la dificultad de permanecer en un lugar. A veces vemos a la persona que cambia de casa, cambia de hogar, cambia de matrimonio. Usted pregunta, ¿pero por qué? Y a veces la persona está cambiando del lugar de donde vive, no sabe por qué. Simplemente se siente cansado de la casa donde vive, simplemente se siente cansado con el novio, con el esposo o la pareja con quien vive. Entonces siente por cambiarlo y ya. Si le preguntara por una explicación, una justificación por la que está cambiando, no sabe. Eso tiene su origen en lo espiritual. Por ende, los problemas que se manifiestan de manera literal cuando
nos basamos en buscar solucionarlo en lo literal, estamos cometiendo un error. Porque todo lo manifiesto, lo visto, los tangibles, los palpables, todos tienen su origen en lo espiritual. Todos tienen su origen en lo espiritual. Son dos reinos, hermanos. El reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios no tiene enemistad con el reino satánico, pero cuando el reino satánico ataca a un hijo de Dios, el reino de Dios se pone de pie en contra de este reino. Se pone de pie en contra de ese reino. La luz brilla porque es un reino de tiniebla y el otro reino de luz. La luz brilla. Satanás y su reino y sus agentes son enemigos del reino de Dios. Pero Dios no tiene necesidad de ser enemigo de Satanás, porque la fuerza es calmada. La fuerza no tiene que buscar para tener enemistad. La fuerza ni siquiera tiene que hablar fuerte, ni siquiera tiene que hablar tan duro para dejarse escuchar. Entonces, como Dios es la fuerza suprema, Él no tiene necesidad de tener enemistad con el reino de la tiniebla. Sin embargo, cuando el reino de la tiniebla ataca a uno de los hijos de la luz, de los hijos de Dios, entonces el reino de Dios se pone de pie para defender. Gloria a Jesús. Y cuando el reino de la tiniebla se da cuenta que es imposible o es difícil cumplir con su propósito en la vida de los hijos de Dios, ¿sabe lo que va a hacer? Se va a manifestar, se va a manifestar. Por ejemplo, el enemigo te ataca en la salud, te ataca en la finanza, te ataca en todo. Cuando ve que no puede acabar con tu fe, no puede acabarte, no puede matarte, ¿sabe lo que hace? Va a mandar a alguien a atacarte físicamente. Oiga, hermano, pastor o ministro de Dios, cuando usted ve que el pleito, la guerra se manifiesta físicamente en un hijo, en la esposa, en el esposo, en un vecino, eso quiere decir que hace mucho que la guerra estaba de manera invisible, ya que no te pueden tocar, no pueden hacerte nada, entonces viene a manifestarse de manera literal. Eso se lo estoy diciendo por experiencia vivida. El testimonio de esta tarde es un brujo que fue a atacarme en la iglesia. Una de las iglesias, cuando esto era la primera iglesia, la única iglesia. Ya eso hace unos años. Y yo no voy a hacer personalidad porque no va a mencionar la persona. Pero la persona quizá va a ver este video y todas las personas en los lugares circundantes, ellos supieron, escucharon ese testimonio. Sucede que aquel brujo llegó en el sector de donde está la iglesia y fue en este sector para establecerse, para levantar un altar, como diríamos, para levantar un altar de brujería, de hechicería. Parece que eso le era difícil, entonces los demonios le habían comunicado que en ese sector él no va a poder levantar un altar diabólico de brujería, y la razón era porque en el sector había impedimento del poder de Dios. El poder de Dios estaba de manifiesto en el lugar, en el sector, le era difícil. Por lo que le estoy diciendo en esta tarde, el Señor es tu luz, el Señor es tu salvación. No hay que temer de nada en este mundo. No importa el rango, no importa el nivel del brujo, del hechicero. No tiene que temer. Lo único que tiene que estar bien en la presencia de Dios, estar en lo correcto, respetando la palabra del Señor. No hay que temer, porque donde manda Dios, Satanás y sus agentes no tienen parte ni suerte. Y el brujo andaba diciendo en el sector que hay un pastorcito en ese sector que impide que la brujería sea desarrollada. Él dijo, en esta noche, que era un sábado,
que teníamos un culto de oración, él dijo, en esta noche voy a atacar a ese pastor. Y sacó un pañuelo como de 7 colores, Y yo sé que hermano Christopher Jean-Louis me está escuchando, es su tío, ese brujo es tío de él, él vive todavía. Y cuando él sacó el pañuelo de 7 colores a la comunidad, le dijo, si ese pastorcito toca ese pañuelo y queda vivo, yo me voy a convertir, voy a entregar mi vida a Cristo. Entonces, en el momento en que estábamos en oración, yo estaba en el púlpito orando y yo vi que ese señor llegó en la iglesia, pero yo no sabía lo que él andaba diciendo en la comunidad. Cuando miré, vi que le estaba haciendo musaraña en la puerta de la iglesia, como haciendo truco para endormecer a los hermanos de la iglesia, como para endormecer al poder de Dios que estaba manifestando en aquella noche de oración. Y por dentro de mí solamente me reía, porque yo dije, seguro ese brujo viene, entiende que puede entorpecer el poder de Dios. El problema es, mi hermano, que los brujos no es que no tienen su poder, pero nuestro Dios es todopoderoso. Y cuando nos ponemos en un lugar o nos encontramos en un lugar para representar a Dios, no hay brujo, no hay brujería, no hay hechicero que se atreva a ponerse de pie delante de Dios, de la presencia de Dios. Y haciendo su cosa, cruzando los brazos, cruzando los pies en la puerta de la iglesia, y yo le estoy mirando, me estoy riendo por dentro diciendo, pero verdad, ¿cómo es que una persona puede atreverse a pensar? Y él tenía los ojos de colores rojos. Y cómo se atreve la persona a pensar de que por muy grande que fuera su demonio, su principado, puede pensar que puede detener al poder de Dios. Y mi esposa estaba allí en el culto, pero mi esposa había dado la espalda hacia la puerta de la entrada de la iglesia. Y al ver que en la puerta no le salía nada, el brujo echó más cerca de mi esposa, detrás de mi esposa, y yo seguía mirándole en los ojos. Ya yo no cerraba los ojos, yo le miraba a él y él me miraba a mí, y los ojos saliéndose, mirándome a mí como intimidándome, porque ¿sabe lo bueno de Dios, hermanos? Dios no intimida. Dios no intimida porque el poder de Dios es calmado. Por eso que Dios no actúa en ruido. Cuando usted ve que los hermanos hacen ruido, se mueve, no quiere decir que es porque el poder está, porque Dios no hace musaraña. El poder del Espíritu Santo es calmado. Lo mismo que puede hacer el poder del Espíritu Santo en un ruido, lo puede hacer en un silencio, en calma. Por lo que a veces los hermanos que se muevan mucho, se mueve la cabeza y los ojos les salen. No, eso no quiere decir que está el poder. A veces son emociones. Entonces el enemigo sí actúa con emociones, echando cosas en sus ojos para que los ojos se vean colorados, echando su ron, fumando cigarrillo grande para meter miedo, pero los hijos de Dios no. Entonces él me miraba una forma como para atemorizarme. Pero el Señor dice que si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de qué? De atemorizarme. Y yo lo miraba. Y él me miraba. Y cuando veía que nada le servía de lo que hacía, se echó más cerca del púlpito. Y allí, frente a mí, él sacó el pañuelo de 7 colores y fue para tocarme con el pañuelo. Porque él había dicho, si me tocaba con el pañuelo, me quedaba de pie y no me moría, él se iba a arrepentir. Y el Espíritu Santo me extendió la mano. Le quitamos porque yo no era solo, yo estaba con el poder del Espíritu Santo, aparte de los hermanos, pero esto tenía que hacerlo yo. El poder del Espíritu Santo tenía que utilizar mis manos para hacerlo, y extendí mi mano, le quité el pañuelo, lo puse en mi bolsillo, hermano, y sacó otro pañuelo rojo y se lo quité de nuevo, lo puse en mi bolsillo. Sacó un rollo de papel para tragárselo, se lo quité,
lo entré en mi bolsillo, sacó una cadeneta, esa cadena de como rosario que utilizan en la iglesia católica para él tragárselo, como parece eso era su resguardo. Yo se lo quité y lo solté en el piso. Y yo le dije a las guerreras que estaban allí, yo dije, amárrelo, porque él está en desorden espiritual. Y el demonio se le subió. Yo le pregunté al demonio su nombre, él me dijo que se llamaba Kayabosu. Yo le dije, ¿y cuál es tu misión en esta tarde? Me dijo, mi misión es para destruirte, porque tú me impides hacer mi trabajo en este sector. Yo dije, entonces, ¿por qué no me has destruido? Me dijo, yo intenté muchas veces, yo visité tu casa, yo visité tu familia. Tu casa siempre estaba encendida en fuego de día y de noche. Me dijo, por eso yo mandé que él viniera físicamente hoy a atacarte. ¿Sabe? Por eso yo le decía, cuando te ataca el espíritu de manera invisible, de manera espiritual, no te puede tocar, te va a atacar físicamente. Entonces, cuando usted ve que el hijo se levanta en contra de ti, la esposa se levanta, el esposo está cambiando de comportamiento en el trabajo, te saca, el dinero se te está perdiendo, eso es una manifestación literal para alcanzarte, para que el enemigo encuentra la brecha para entrar en su vida. Entonces dijo el Kayabosu que yo te ataqué de manera espiritual, nunca pude hacerte nada, entonces yo lo mandé a atacarte físicamente. Yo dije, entonces, ¿de qué te has dado cuenta? Me dijo, me di cuenta que no podemos contigo. Y yo le reprendí al Kayabosu, el principado, lo reprendí y le puse mi pie encima de su pecho, no le apreté, para darle a entender cuando se iba a levantar que el poder no estaba en la brujería ni la hechicería, sino el poder estaba en los hijos de Dios. Y después que le reprendí el demonio, yo hice queriendo, le dejé mi pie encima de su pecho. Y dijo, pastor, ¿pero qué me está haciendo? Me está matando. Yo dije, no, hijo, yo no te estoy matando. Te estoy dando a entender solamente donde tú estás, debajo de mis pies, que en lo que estás creyendo no te pueden salvar. Tienes que venir a los pies de Cristo. Y allí me voció una hermana, me dijo, pastor, yo he venido en esta tarde en esta iglesia porque él anduvo diciendo en esta comunidad que te iba a tocar con ese pañuelo, si te quedaba de pie se iba a arrepentir. Yo saqué el pañuelo de mi bolsillo y dije, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí está el pañuelo, el de 7 colores, allí está el pañuelo rojo, ahí está todo lo que tú tenías en mi bolsillo. No solamente me tocaste con tus pañuelos, sino yo te lo quité y lo puse en mi bolsillo. ¿Qué vas a hacer? El brujo se arrodilló, dijo, dame a Cristo, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Se arrodilló y le oramos y aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. Amados, el poder de Dios es lo máximo. No hay fuerza, no hay poder que pueda ponerse delante del Señor. Hoy el Señor te manda este mensaje. Si hay un brujo, un hechicero, un santero en tu comunidad, por la iglesia que está atacando, el Señor te dice, Él está contigo, no hay que temer. Lo único que tiene que hacer es estar bien con Dios y ordenando. Para terminar, no se ora con los demonios, hermanos. Los demonios se reprenden. Al poder de hechicero que está en tu comunidad, no tiene que orar para ello. La oración es solamente para entrar en intimidad con Dios, en intimidad con tu Dios. Entonces, para reprender es hablar, declarar, proclamar, decretar. Hay personas que dicen que no se puede decretar. Mentira del diablo. Satanás, para hacernos daño, para hacernos hechicería, él decreta, declara, menciona nuestros nombres. Él decreta, te dice, tal enviación va a tal sitio. Por ende, nosotros, para deshacer, para hacer sin efecto a la hechicería, al exorcismo del enemigo, tenemos nosotros también que decretar, proclamar y declarar. Que Dios te bendiga. Padre, te alabamos, te glorificamos. Pon tu poder a través de tu misericordia en cada uno de tus hijos y de tu guerrero.
Gracias, Padre, por este testimonio que llega en el máximo lugar donde tiene que llegar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.